Ahora, como estamos en la temporada, parece que los evangélicos se hacen católicos, vamos a hablar acerca de los fariseos. De los fariseos, de cómo es que ellos tenían una ley, una tradición que, ¿cómo se llama? Que decían, porque esto, judaísmo rabínico viene de los fariseos. Ellos fueron los que hicieron eso. Entonces, los fariseos decían esto. Fariseos decían que ellos estaban, que ellos venían, su autoridad venía de generaciones atrás. Por eso digo, tal rabí dijo tal cosa, tal rabí dijo tal cosa. Bueno, vinieron los rabís y ¿qué dijeron ellos? Ellos se fueron al chancho, dicen en Chile. Ellos dijeron que su autoridad venía del mero Moisés, que su tradición venía de Moisés. Los fariseos decían no, rabís 2 o 3 generaciones, 4 generaciones antes dicen tal cosa, por lo tanto nosotros eso es lo que creemos. No, los rabís dijeron no, nos vamos del todo a Moisés. Moisés es, y hay cosas que dice, cuando vean ese video de que yo puse de este señor que es académico, que lo entrevistaron allá en Argentina, y él habla de que si Moisés llega, Moisés se tiene que hacer entonces estudiante de los rabís, porque los rabís saben más que Moisés. Es bien tremendo todo esto, es otro mundo prácticamente. Pero pasa esto, de que este grupo también tiene la ley oral, que viene siendo el equivalente en el cristianismo a la tradición. Porque no solo son los católicos los que creen la tradición, ¿va? También son los ortodoxos. Y también, la ley oral, los ortodoxos, los anglicanos, los luteranos también, aunque digan que no. Todos tenemos tradición, pero estos tienen una ley oral. Y la ley oral es la tradición, eso es lo que ellos tienen. Y esta tradición tiene la misma, ¿cómo se llama? La misma autoridad que la escritura. Quiere decir de que este concepto de que la tradición y la escritura son iguales de autoritativas, no es exclusivo al catolicismo romano. Ya en los años, pongámosle 110 de nuestra era, los judíos ya pensaban eso, o antes. Lo que seguramente es que ya para el año 200 de nuestra era, esta posición era la posición judía. Por eso es que nosotros entendamos, aquí está la cosa, aquí está donde los apologistas va. Aún en el año 100 de nuestra era, los judíos y los cristianos aún adoraban juntos en las sinagogas. Por eso es que cuando habla en capítulo en 2 y 3 de Apocalipsis, que ellos son los sinagogas de Satanás, mientras los que creían en Jesús como el Mesías, ellos eran la verdadera sinagoga. Aún ahí había cierto, ¿cómo se llama? Cierta unidad. Después del año 100, es el año por ahí, es que se separan, tanto el judaísmo como el cristianismo empiezan a separarse. Antes iban bastante juntos, bastante paralelos, pero los judíos ya tenían tradición igual a la escritura. Entonces eso no es exclusivo del catolicismo romano. Los ortodoxos creen, pero también no comienza con los católicos romanos. Ellos también tienen tradición y escritura, los judíos. Algunas ramas, los más ortodoxas, tienen tradición y escritura. ¿Eso lo sabían ustedes? Bueno, y como acabo de decir, de que en la Mishnah, que vamos a hablar después, ellos creían de que había una transmisión tanto escritural como oral, la tradición, que viene desde los tiempos del Sinaí, desde el viento del Sinaí. O sea que ellos los rabíes se fueron del todo para atrás. Ahora, esto es bien importante, esto es ya casi lo último de esta parte, porque después viene la segunda parte y ya terminamos. Mira, este punto es bien importante. Para los rabinos, la revelación fue dada una vez y para siempre. ¿A quién le suena esto? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? No suena a Hebreos. Espérese, porque no la oigo, porque bajé el volumen porque me vinieron notificaciones. ¿Qué dijo, hermana? No suena a Hebreos eso. Sí, pero eso en Hebreos habla del sacrificio, una vez y para siempre. Sí. Pero estoy hablando de revelación. Esta revelación fue dada, según los judíos, rabinos, una vez y para siempre. ¿A quién le suena eso? ¿Quién dijo eso en el Nuevo Testamento también? Judas 1.3. Judas 1.3 dice así. Amados, por el gran empeño que tenían en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros y exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Revelación una vez y para siempre. Eso dicen los rabinos. Eso es lo que ya decía Judas por el año que, cuando escribió Judas, por el año
80, 85, 90, por ahí. Ya ven que el pensamiento es bien paralelo de Judas con el de los rabinos. Y esto ya es tiempo de Yabne. Ya Judas ya está viviendo en el tiempo de Yabne o de Hamnia, como le dicen, pero ya yo le prefiero decir Yabne. Está viendo en el tiempo de Yabne. Yo no sé si Judas tenía comunicación con ellos o simplemente ese era lo que los judíos pensaban. Ok, entonces, una vez que esta revelación, pero oiga bien lo que quiere decir esto, mientras Judas habla de la fe, la revelación, y está hablando de la revelación escritural, los rabinos están hablando de la revelación escritural y también oral. Ellos toman en cuenta las dos revelaciones. Bastante como el catolicismo, pero ellos también piensan que solo una vez fue dada, tanto el escritural y el oral. Entonces los rabinos creen, desde ese tiempo hasta ahora, de que ellos han mantenido esto sin quebrantamiento, según ellos, sin quebrantamiento. Una vez más, el mismo argumento de que yo siempre doy. ¿Cómo es que me puedes garantizar que desde Moisés, dicen ellos, desde Moisés, ustedes tienen exactamente la tradición oral? ¿Cómo lo puedes garantizar? La escritural, eso es otra cosa. Pero la oral, ¿cómo me lo puedes? Pero ellos es lo que creen ellos. Y que lo que a nosotros nos deja es que nosotros tenemos que entender, interpretar, enseñar y aplicar esta ley conforme a lo que va cambiando dentro de las condiciones humanas, de lo que estamos viviendo. Ok, ya para terminar esta sección. Ahora vinieron otros que la semana pasada no vinieron y no veo algunos que la semana pasada vinieron aquí en la clase. Falta Luis. Bueno, ¿qué grado de exclusividad tenían esta gente? Muchos creen, o muchos evangélicos han dicho de que Yavne, vamos a ver que Yavne, no quisiera decir históricamente, pero que la palabra que quiero usar es legendariamente, tomó lugar en el año 70, después cuando se destruyó el templo, que es el equivalente de Nicea dentro del cristianismo. Recordemos que yo ya no pongo AD ni AD ni AC porque ya estamos hablando ya de nuestra era, ¿ok? Por eso es que mucha gente cree eso, que es lo mismo, pero no es así. En Nicea lo que se quería es conformidad de creencias y ¿qué es la palabra que quiero usar yo? Y dogma. Una vez más, dogma no es malo. Un dogma es que hay un solo Dios sobre todos los dioses. Eso es un dogma. Yo no veo nada malo con eso, ¿verdad? Pero mucha gente dice que sí, que los dogmas son malos. Bueno, ¿vos crees que el dogma es malo? Ajá. ¿Sos dogmático con respecto a eso? Ajá. ¿Verdad? Es que la gente dice, dogma es malo. Ajá. ¿Estás segurísimo de eso? Sí, estoy seguro. ¿Sos dogmático? Si decís que el dogma es malo, entonces vos tenés un dogma. Un dogma puede ser cualquier cosa que uno no, que hay cosas que sí, que no puedo cambiar. Un dogma mío, porque nosotros no lo vemos así, pero un dogma mío es que mi hija es la niña más hermosa del mundo. ¿Y quién me va a sacar a mí de pensar de eso? Los dogmas pueden ser, ¿cómo se llama? Subjetivos, pero hay dogmas, como en el caso de esto, que son hechos por lógicos. Si esto es así, esto es así, esto es así, así. Un dogma es, yo soy hombre porque tengo genitales de hombre, ¿verdad? Tengo cromosomas de hombre. Eso es un dogma, eso no lo puedo cambiar. En cambio, Yavne, hay conflictos de opinión, uno contra el otro. Ahí vemos eso. Le da diversas opiniones, por ejemplo. Pone los conflictos de opinión, legitima diversas opiniones y sobre todo es que no hay dogma. Aún no son dogmáticos los judíos a esta etapa de su historia. Fue hasta fue hasta la Edad Media que toman dogmas los judíos, hasta la Edad Media, o sea que después del año 600. Después del año 600 en adelante, ahí empiezan a tomar dogmas, pero en el año 70 no, así que no se puede decir. Y todo esto lo estoy mencionando, aparte de que está en el libro, pero lo estoy mencionando también porque para que vean que hay tantas similitudes como muy contrastes dentro de esto. Y por eso, si al judío le decimos nosotros que lo queremos convencer al judío con nuestra percepción de lo que el judaísmo es o lo que tuviera que ser. Y por eso es que los judíos se quedan, yo no sé qué estás hablando. Igual cuando a mí me dicen de que el cristianismo fue el cristianismo por tal cosa, yo no sé lo que estás hablando porque yo no conozco ese cristianismo. Yo me pongo así, pero usted sabe porque usted ha estudiado. No, sí, pero yo
sé lo que estás hablando, pero ese cristianismo yo no lo he vivido, yo interactúo con él. Yo no sé de lo que estás hablando. Yo sé que existe, pero no es el cristianismo legítimo. Igualmente aquí podemos decir de que no nos imaginemos lo que es ¿cómo se llama? El judaísmo, de lo que no es. Y ya después asumió a pesar de eso, asumió ciertos artículos de fe. Ellos no le dicen dogma, le dicen artículos de fe, igual como los reformadores, algunos, ¿no? Y uno de esos fue el 18, las 18 bendiciones y las 18 peticiones y todo eso, que lo hablamos la vez pasada. Y la resurrección de los muertos, cómo es que se tiene que comportar la gente, y una vez más, la sobrevivencia después de la muerte. Esos son artículos de fe que tenían los judíos. ¿Verdad? Acordemos que los judíos eran los fariseos los que ganaron, los que crearon el judaísmo rabínico. Entonces ellos iban a creer en la resurrección, al contrario a los saduceos. Bien tremendo, ser saduceo y ser sacerdote en el templo y no creer en la resurrección. Imagínense una persona sirviendo en la iglesia haciendo eso, ¿va? No sabemos cuánta gente en realidad acató esto de Yavne en el año 70. Por eso cuando les mencioné acerca de Judas 1.3. Yo no sé si Judas sabía de esta gente, yo no sé si Judas estaba familiarizado con esta gente, con lo que ellos creían, pero sí podemos ver que tenían ciertas cosas parecidas, ¿verdad? Pero saben, a este Yavne, ¿quién se les fue en contra? Dicho, no es casualidad, sacerdotes que aún andaban vivos porque como les digo, los cogen, aún están vivos hasta el día de hoy, sacerdotes y, va a poner aquí, ricos, gente adinerada no está de acuerdo. Eso sí, lo que estamos seguros de eso. De ahí, no tantas las cosas, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta antes de entrar al próximo punto? Esta ya va a ser la última hora que vamos a estar juntos. ¿No hay pregunta? ¿No hay comentario? ¿O todos están ahí durmiendo y yo soy el único que estoy hablando aquí? Estamos orando. Están orando, están haciendo sacrificio. Están haciendo sacrificio a la tarde. Bueno. Estamos despiertos. Ya, esto va lo último y terminamos. Es un poquito más largo esto, creo yo. No, es igual casi. Ok, vamos a ver de otras cosas. Que le quiero dar un buen... más acerca de la oración. Pero vamos a hablar de la Mishnah también, para no poner aquí Mishnah. Porque esto es lo que lleva, pero vamos a llegar a este punto. Pero para llegar a este punto vamos a hablar de otras cosas primero. Pero sería ya lo último, porque la Mishnah se recopila entre el año 180 al año 200. Y de ahí termina el periodo total. Ya termina políticamente en el año 135 con Bar Kokhba. Pero el judaísmo del segundo templo llega hasta aquí. Sería ya el templo ya tiene ¿cuántos años? 130 años de no existir, pero aún hay gente que vivió en ese tiempo, que escribió, y hay también, ¿cómo se llama?, discípulos de esa gente que escribió, que escribió y aún están recompilando y compilando toda la información que ellos querían dejar para poderle dar sobrevivencia al judaísmo. ¿Ok? Cambió porque ya el judaísmo cambió, porque ya había ya un liderazgo comunal y había una autoridad social. Ya no era que todo venía de los sacerdotes. ¿Se recuerdan cuando los asmoneos? ¿Se acuerdan de los asmoneos? Que hablamos de eso. Ustedes leyeron primero y segundo Macabeos. Los asmoneos y los sacerdotes son tanto con los ¿cómo se llama? Cuando vinieron de vuelta de la deportación, los sacerdotes y el príncipe de Josué, que se habla en Zacarías, ellos dos eran los que tenían que liderar el pueblo. Pero después, poco a poco, fue el sacerdote el que llegó a tener la batuta, por decir así, los que dominaban el Israel. Tanto eran los líderes como también la autoridad social. Pero al destruir el templo, eso desaparece. Entonces, una vez más, al destruir el templo, aparecen preguntas que ya las voy a repetir. ¿Quién asume la responsabilidad para regular el calendario? Dice, recuerdan, por eso hablamos del calendario. Por eso es que ahora, cuando yo a veces pongo hora es día de tal cosa, pero en realidad no sabemos cuándo es. En realidad no sabemos. Habían diversidad de posiciones en los tiempos antes de la destrucción del segundo templo. Por eso es que vemos que los esenios no llevaban el mismo calendario que llevaban los de Jerusalén. Los de Leontis tampoco, los de Elefantira tampoco, y mucho menos los samaritanos. Entonces había una gran
diversificación de cómo es que se tenían, cómo y cuándo se tenían que celebrar las fiestas. ¿Quién estaba autorizado a celebrar o a oficiar esas fiestas? Si ya no habían sacerdotes, si ya no había templo. Vea. Entonces eso hacía un problema también. Una vez más, Rabbi Yohanan Ben Zakkai, que escribía ayer la pizarra, dio algunas guías de cómo llevar estas cosas post-templo. Bueno, entonces en Yavne, Ben Zakkai lo sucedió o lo reemplazó cuando se murió, ¿va? No son gente que va a vivir para siempre. Gamaliel, y no es el Gamaliel de Hechos 15, porque, o mejor dicho, el libro de los Hechos. Y aquí es donde él empezó, bueno, él lo reemplazó en el 96, del 96 al 114, vivió cuando, o sea, fue los años que lo reemplazó. Y aquí es donde empezamos a ver esto, que lo voy a escribir dentro del judaísmo, el patriarcado. O los padres, o simplemente los padres. O sea que el judaísmo, tanto como el cristianismo, tiene padres de la iglesia, también el judaísmo tiene padres en este siglo, en el siglo segundo. Se le dicen padres, o Rambam les dicen ellos. Gamaliel y sus colegas andaban extensamente a través de Judea, donde ellos se sentaban y dispensaban sus opiniones legales. También fueron a Roma y a Siria, donde el gobernador local le dio a Gamaliel autoridad. ¿Se recuerdan cómo es que también con los asmoneos le dieron autoridad a cierta gente, los romanos, sin querer queriendo? Bueno, lo mismo pasó con Gamaliel. Gamaliel le dieron autoridad. Y una vez que le dieron autoridad, es como esa gente que le dan doctorado honorífico, pero siempre ponen que son doctor. Ahorita ya van a ver John MacArthur, pero lo que nunca pone John MacArthur es que es honoris causa. Entonces toda la gente le dice doctor a este hombre, por un ejemplo que todo el mundo de habla hispana sabe, que también todo el mundo de habla hispana evangélico sabe que no me cae bien. Él no tiene la educación de doctor. Le dieron una honoris causa y le quedó ya el título. Igual como Gamaliel. Gamaliel llegó a Siria, le cayó bien quizás al gobernador de Siria y le dieron autoridad. Y ya él ya andaba ya después con la autoridad para ir para abajo. Así que había un cuerpo administrativo judío, pero ¿por qué le dieron autoridad? Oigan, esto es Rambam. Rambam ayudó a hacer todo esto. Y Roma miraba a este nuevo cuerpo administrativo como una forma de comunicarse con la población judía en Judea. Y había una oficina o un puesto que era el Nasi, que se acuerdan que hemos hablado de esto, hablamos también cuando ¿cómo se llama? Cuando vinieron los de la deportación, había el Nasi. Yo hablé de eso. Si ustedes quieren saber, vayan a ver esos videos de antes. Los segundo o tercer video. Entonces, el Nasi, a eso le decían patriarcado. Ellos, príncipe, pero los judíos le dicen patriarcado a eso. Entonces, de ahí viene, padres de la iglesia, patriarcado, ¿entienden? Hay cierta continuidad, hay ciertos, paralelismo. Bueno, Rambam, el reconocimiento de Rambam dentro de la comunidad judía también jugó un papel crítico en la aceptación del judaísmo rabínico por los sabios de su día y también por la población en su casi totalidad. Ahora, no hay pruebas para decir que su normal judío oraba regularmente o que había alguna estructura para la oración. Nunca existió eso. Así que recordemos lo que estudiamos también, que el uso principal de las sinagogas antes de la destrucción del segundo templo era, ¿quién me puede decir? Porque ustedes ya tienen que saber todo esto. ¿Quién puede decir? ¿Cuáles eran las dos principales funciones de la sinagoga dentro del mundo, dentro de Judea, como dentro de la diáspora? ¿Cuáles eran las dos principales funciones? ¿Alguien? De estudio, de Orar. estudio. Sí, orar. Y estudiar. Orar y estudiar. ¿Están de acuerdo todos con eso? Porque una sí está buena, estudiar. Aunque en la diáspora se puede valer eso también. Proseukai. Se llamaban casas de oración. ¿Se acuerdan? Se llamaban casas de oración. Pero las dos principales cosas que hacían en la sinagoga, estudiar también incluía exponer la palabra. Y no estoy hablando de predicación expositiva, simplemente exponer comentario, estar ahí, dar un sermón, exponer la palabra, y era un centro comunitario. En la diáspora es que se hacía más énfasis
en oración dentro de la sinagoga, en la diáspora. ¿Y por qué creen? ¿Y por qué creen que se hacía más énfasis en la diáspora, el orar en la sinagoga y no tanto en Judea? ¿Por qué creen? Aquellos que estuvieron conmigo 48 minutos que les enseñé cómo reconstruir los eventos históricos. Los que no estaban aquí, lo siento. Y eso no lo grabé. ¿Por qué? ¿Ah? Sí. ¿Alguien quiere tratar de contestar? Usen su imaginación. Aquí no es de... Lo bueno que aquí no están pagando miles de dólares y si se equivocan, no, aquí. ¿Por qué? Porque, y eso lo dije en la clase, porque dentro de la diáspora no tenían acceso al templo, por lo tanto tenían que orar proseukai, allá en las oraciones, en las casas de oración, mientras que en Judea tenían al templo, podían ir con más facilidad, más que todo en Jerusalén, pero la gente viajaba, 2-3 días viajaba, iban a Jerusalén, era una ciudad, es como aquí el campo. Me acuerdo de que en el campo lo más que hay aquí, a veces casa, un edificio de 2 plantas y eso es todo, y hay gente que maneja 7-8 horas para llegar a una ciudad, aquí en Australia, hasta 14 horas allá en Queensland, 14 horas. Para llegar a Brisbane, que es la capital. 14 horas tienen que manejar. Y no crean que andan por montañas y todo. No, plano, 14 horas. Son 1.400 kilómetros que tienen que manejar para llegar. Entonces, los de la diáspora, proseukai, es mejor, usaban esto como oración, pero definitivamente los 2 usos principales eran estudiar y exponer la palabra y centro comunitario. Eso es lo que ellos hacían la sinagoga. La sinagoga tomó, después ya en estos tiempos, ahí es donde ya tomó más proseukai, tomó más, porque ya los judíos de Jerusalén ya no tenían cómo orar, pues entonces tenían que cambiar eso. Ok, pero se fijan cómo yo hice la clase y cómo es que ahora yo asumo que ustedes saben lo que estoy hablando. Que ahorita para mí simplemente les estoy explicando lo que está pasando ya en ese tiempo. Rabán Gamaliel es reconocido. No hay evidencia que los judíos oraban así. ¿Sí? ¿Alguien quiso decir algo? ¿No? Ok. Comenzando con Rabán Gamaliel, la oración. Estamos siempre en la oración. Fíjense, la semana pasada tomé bastante tiempo con respecto a esto, la oración, y ahora de vuelta está saliendo de vuelta la oración. Así que si no oramos, somos carnales, hermano. De plano que si no oramos, somos carnales. Oramos siquiera el Padre Nuestro todos los días. Y meditemos, como les digo. Meditemos. Yo sé lo que hago. Oro al Padre Nuestro, Señor, Padre Nuestro, sí, mi Padre. Y yo como hijo, como me he portado mal. Y ahí ven, amigo, por mi gran culpa, porque es cierto. Porque yo sé las cosas y no las hago. Señor Padre mío, perdóname, que estás en los cielos. Y ahí es donde yo voy a vivir por un rato y después tú vas a traer ese cielo aquí a la tierra y vamos a estar todos. Yo me pongo a hablar. Santificado sea tu nombre, Señor, y se lo digo en inglés porque yo ahora entre Holy be thy name, porque se lo digo en el inglés de antes de la reina, de los tiempos de la Reina Valera. Holy be thy name, no your name, thy name le digo yo. Pero cuando lo oro en la iglesia digo ya como se dice ahora, y cosas así. Y, Señor, tu nombre santo, tu nombre, vénganos tu reino, Señor, vénganos tu reino, tú lo vas a traer, no lo va a traer Laje. No lo va a traer Bolsonaro, no lo va a traer Fujimori, no lo va a traer Trump. Tú lo vas a traer, Señor. Entonces, yo así oro, hermanos, para que ustedes sepan cómo oro. Tú lo vas a traer. Estoy orando la palabra de Dios, orando lo que Él dice. Bueno, hay dos horas para orar, la oración matutina y vespertina, que aún el cristianismo sigue eso. Si algunos de ustedes que han sido católicos o metodistas o luteranos o anglicanos, esas son las formas de que se ora dentro de esas tradiciones. La oración de la mañana y la vespertina, la dispertina y la vespertina, que tienen que estar conforme al sacrificio. Y una oración antes de dormirse era opcional. También los sabios de Yavne solidificaron la estructura del servicio de oración, que incluía la amidá, oración. Amidá. ¿Qué quiere decir amidá? Que está parado. Oración parado. Que no está así. Ok. Bajo Gamaliel también se introdujo esto, el minim. ¿Y qué es el minim? Es una oración o una benedicción que se maldice a aquellos que no han aceptado o que se desvían a los apóstatas prácticamente. Y específicamente aquellos que no tienen una creencia correcta acerca de este personaje, Mesías. Una vez más, ya vimos todo lo que pasó en esta época. Vino Jesús, lo mataron. Después antes de Jesús vinieron otros que decían que eran Mesías. Después de Jesús vinieron otros que eran de Mesías.
¿cómo se llama este hombre? El Bar Kokhba decía que era Mesías. Ninguno de ellos logró imponer lo que ellos creían que iban a poner, que era el reino de Dios. Entonces, esto del Mesías se empezó a controlar lo que se creía dentro del judaísmo en esta época. Antes de eso, cada quien creía que lo que le pegaba la gana. Y ahí es donde ya en esta época, ya con la Mishnah, vamos a ver, ya se está queriendo tener un solo judaísmo, no solo un judaísmo del segundo templo que era bien diversificado o variado. Ya no. Entonces, Minim era apóstata, todo aquel que no cree que el Mesías era tal cosa, y específicamente los cristianos, ¿verdad? O los judíos cristianos, porque recordémonos, aún en estos días, estaban adorando igual, juntos en las sinagogas. También los festivales judíos eran revisados y descentralizados, descentralizados bajo Gamaliel. La Pascua, el rito de la Pascua eran transformados de sacrificio ofrecido y comido en Jerusalén. Ahí está la Pascua. Ya voy a contestar lo que alguien puso ahí. La Pascua antes se tenía que ofrecer en Jerusalén. ¿Y qué pasó ahora? Ya no se tiene que ofrecer ahí, sino que es ¿cómo se llama? En casa. En casa se puede hacer. ¿Y quién es el que hace todo? ¿Quién es el que hace las cosas? Las mujeres. Las mujeres son las que hacen la comida y todo eso. Y se lee el Haggadah o la Haggadah. ¿Y qué es la Haggadah? Hasta el día de hoy lo leemos. Yo se lo leo a mi hijo. Ahora ya mi hijo ya grande ya entiende por qué se lo leo. La Haggadah está en Éxodo cuando es Pascua. Se lo leo yo. Es bien difícil, hermanos. Fíjense que es bien difícil para mí. Y también otros cuentos. Se pueden contar cuentos también. Y leyendas judías y todo eso. Todo lo que supuestamente leyendas. Todo lo que ayuda a la fe. Aunque yo no sé cómo una leyenda, un cuento le ayuda a uno. Pero es bien difícil porque deshacerse de estas cosas porque uno está acostumbrado y uno ¿cómo se llama? Se siente parte del pueblo de Dios por esas cosas. Que, bueno, yo no sé, pero ese soy yo. ¿eh? Pero por eso es que es bien fácil para muchos. Para muchos les es bien atractivo el judaísmo. Dice, y Moisés le dijo al pueblo, acordaos de este día que saliste de Egipto y de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa, no comeréis de él nada leudado, vais a salir hoy en el mes de Aviv. Y bueno, y ahí sigue diciendo, y le harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Nosotros los judíos, igual como nosotros, hablando del tipo ya del punto de vista cristiano, a nosotros también nos sacó el Señor de Egipto. Y ese lenguaje se ha perdido mucho. No sé si la hermana Marta aún allá en Latinoamérica lo hablan. Aquí en inglés yo no oigo ese lenguaje ya. Pero cuando yo era niño, y aún en algunas iglesias evangélicas, pero ya los jóvenes ya no lo dicen, que yo no sé cómo está en Latinoamérica, pero habían frases como en Chile, la abuelita de mi esposa siempre decía, ¿te gustan las cebollas de Egipto? Cuando la gente se iba al mundo. ¿eh? Yo lo que hago, después entró el dicho, te fuiste al mundial. Más que ahora el mundial ya va a ser la otra semana. ¿Verdad? Entonces, te fuiste al mundial. ¿Verdad? Yo no sé si aún se sigue hablando ahí en Latinoamérica. Alguien me puede confirmar, digamos, te fuiste a, ¿cómo se llama? También a la iglesia decíamos, vos sos el pequeño Salomón, ¿va? Porque tenía bastantes novias, se enamoraba de muchas hermanas y cosas así. Entonces teníamos bastantes dichos así. Una forma más bíblica, o sea, queríamos expresar cosas bíblicas que pasábamos en la vida nosotros con cosas bíblicas. Está también ese chiste, porque yo lo encuentro chistoso, que el meme ese que le está gritando y dice... porque en la Biblia se acuerda que alguien maneja el carro tan loco como un carro de caballo, ¿verdad? Lo manejaba todo loco, dice la Biblia, que había un tipo. Y eso también, pues que vos manejas como no me acuerdo el nombre del hombre ese loco que manejaba como loco, dice la Biblia, el carruaje. Entonces, yo crecí así, hablando cosas bíblicas, siempre pensando qué es lo que la Biblia dice, lo que yo estoy viviendo, pero esto de recordándole, yo le digo siempre a mis hijos, nosotros fuimos esclavos, el Señor nos sacó de ahí, el Señor nos sacó con mano fuerte, with a strong stretched arm, the Lord delivered us from Egypt. We were slaves, le digo yo a mis hijos, nosotros éramos esclavos, pero el Señor nos salvó. Entonces, bueno, sí, a mí, bueno, eso hizo bastante énfasis en mi vida, como me crearon a mí, espero que también a mis hijos. Ok, la vida de los Acá judíos. en mi iglesia en México sí nos dicen que alguien que anda carnal
igual, le dicen que no ha sacado ajito del corazón. Así, pues exacto. No estás circuncidado el corazón, también decíamos nosotros. Y cosas así, pues, o sea, pero mire, se oye chistoso, se oye cursi a veces hablar así, pero es un vocabulario bueno para mí, yo creo, para nosotros, para que nosotros también, cuando uno es joven, uno obviamente lo dice. Pero cuando uno ya está haciéndose ya de 50 años como yo, uno ya diciendo, bueno, es cierto, todo eso, tenía razón. Tenía razón de que me quisieran criar así. Quiero terminar esta sección y quiero ver lo que hablaron ahí del Mesías. Dice, las vidas de los judíos estaban directamente afectadas de las decisiones de Gamaliel con respecto al calendario, festivales. El calendario, festivales eran determinados por el calendario, el testimonio de dos testigos en la apariencia de la nueva luna, que eso es lo que dice que empieza, porque ellos siguen un mes lunar, ¿se recuerdan? Y también era solamente, y que estas cosas, o sea, que estos festivales, simplemente Gamaliel, él quiso centralizar todo, o sea, que él dijo, la nueva luna es, y no es el grupo musical, va, la nueva luna es ¿cómo se llama? Empieza tal cosa, aquí vamos a hacer el festival. Entonces, lo que hizo Gamaliel, él redefinió la forma de cómo se tenía que llevar ciertas prácticas y festivales dentro del judaísmo post Segundo Templo, rabínico. Y le ayudó, pues sobrevivieron ellos. Ahora, sí, porque esta es la parte 3, la parte 4 y ya terminó. Ok, vamos a ver aquí quién dijo algo. Alguien dijo aquí el chat, quiero ver, chat 2. Tengo entendido que los judíos esperaban un Mesías caudillo militar. ¿Cuáles judíos? Una vez más, ¿cuáles judíos? Aquí mi esposa me está mandando feliz aniversario. Ya. ¿Cuáles judíos? ¿Cuáles judíos son los que estás refiriéndome? Porque estás diciendo, entendido que los judíos, ¿cuáles judíos? Los esenios, los terapeutas, los sicarios, ¿cómo se llama? Los fariseos, los saduceos, ¿cuáles? Los fariseos, por ejemplo, esperaban un Mesías que fuese hijo de David, que fuese rey. Los samaritanos esperaban un profeta. Los esenios tenían un mesianismo doble. Entonces, era muy variado. Sí, por eso, bien variado. Por eso, una vez más, por eso lo que dije, si hubieran venido todos cuando comenzó esto, porque yo comencé hace 2 horas y 27 minutos, comencé a hablar, pero no empecé a dar la clase porque dije voy a dejar que entren. Me tardé 48 minutos, pero hablé de otra cosa que también quería enseñar yo, pero que no es parte de esto. Depende de qué judaísmo estás hablando, como acabas de decir aquí. Depende de cuál judaísmo. Por eso es bueno decir, por eso cuando la gente dice, Christian, te vuelvo a leer tu pregunta. Tengo entendido que los judíos esperaban un Mesías caudillo militar. La respuesta a eso es, ¿cuál judíos? Porque si no hacemos el error que hizo Lutero, todos los judíos creen que se iban a salvar, guardando la ley. Y ya leímos. De verdad que estoy ahorita ya me está cansando la cabeza porque no me acuerdo si fue cuando no grabé o después, pero ya leímos en la Biblia de que algunos vinieron de Jerusalén. Y Pedro también, eso fue un problema. Algunos, no todos los judíos creían lo mismo. No todos los judíos no todos los judíos en la iglesia creían que había que circuncidarse. No todos. Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos a cómo se llama a la hora de todos los judíos. No todos los judíos creían que que solamente los sacrificios se tenían que hacer en Jerusalén. No, los esenios no creían eso. Los esenios tenían ¿cómo se llama? Su maestro de justicia. Unos creían que iba a haber un Mesías tanto arónico y otro davídico. Iban a ser 2. No siempre era un caudillo militar. Esos son los sicarios. Los sicarios seguramente creían eso. O los judíos que pensaban como... Y aquí está la cosa. Y aquí iba a ser ¿cómo es? ¿Cómo es en El Salvador? Cuando se termina algo, casa 12. John Wesley, ¿estás por ahí? Acabóse, ¿va? Así se dice, ¿va? ¿Verdad que sí, John Wesley? Así dice, el acabóse. No sé, tratar de decirlo en inglés, tal vez lo entienda. Ah, sí, el acabóse. Es que yo me acuerdo que en El Salvador así decían, este es el acabóse, decían. Sí, así es. Sí, el acabóse. El único, el más conocido que se decía que era Mesías y que sí fue bélico, fue Bar Kokhba, y no todos los judíos lo apoyaron, casi nadie lo apoyó, y ese fue parte de su fracaso. Iba a fracasar igual, pues cómo se iba a poner en contra de Roma, ¿verdad? Es como ahorita muchos gringos quieren guerra civil con sus armitas que tienen, solo porque tienen armas creen que ellos van a poder ganarle al ejército de Estados Unidos. Que el ejército de Estados Unidos se fue a meter a Afganistán, que es un país que tiene como 300 años de estar en guerra. Esa gente sabe cómo pelear, y vienen estos locos gringos que nunca han ido a un frente y creen que le van a ganar un army así, a un ejército así. Ni los gringos pudieron.
o los vietnamitas. Los vietnamitas le ganaron a los franceses, le ganaron a los gringos, hasta a los australianos, porque todavía se fueron a meter junto con los gringos. Y saben que en Vietnam botaron más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial. Y así no ganó los Estados Unidos. Entonces, lo mismo pasa con Bar Kokhba. Yo no sé qué Bar Kokhba creía que Dios le iba a ayudar. Y sí, el rabino Akiva, el gran Akiva, lo declaró como Mesías, pero el resto no. Entonces, ahí se muestra bien claro de que no todos los judíos pensaban así. Y disculpa, ¿cómo se llama? Es como la predestinación, solo la creían los judíos esenios. Sí, no solo la predestinación la creían todos, pero el determinismo que ahora se evidencia dentro del calvinismo, los esenios lo creían principalmente. Ellos son los que ese determinismo tan agudo. Así que tengo entendido que los judíos esperaban un Mesías judío militar. No, algunos, no todos. Y disculpa, Christian, que haga tanto énfasis en eso, pero eso fue lo que hice énfasis también antes de Lutero. Cuando Lutero decía, los judíos pensaban tal cosa, ya a estas alturas de esta clase, que es la última, yo ya espero de que ustedes sepan que no es así, porque yo eso ya lo enseñé. Eso lo enseñé en otras clases. Vayan a ver los videos. Ustedes tienen acceso. Vayan a ver el video. Tienen acceso también al video porque si se fijan, yo primero pongo los videos para ustedes y no le digo a nadie. Yo solo pongo los videos en el canal que están viendo para la clase. Y después pongo los videos para que vayan saliendo poco a poco en mi canal de Luis Jovel. Para esta altura, yo te recomiendo que vayas de vuelta. Que vayas de vuelta cuando estudiamos acerca del Mesías. Estudiamos del Mesías, todo eso lo hemos estudiado ya, ¿ok? Entonces, yo no te he visto en las clases tanto, por eso estás quizás preguntando esas cosas, así que te insto a que vayas de vuelta. Ok, ahora vamos a entrar, así le dieron ese concepto de precisión de los usuarios algunos autores como Sachi. Sí, dice aquí, así le dieron ese concepto de la predestinación de los esenios. Sí, pero antes de Sochi yo hace años cité a otra persona también. Ok, Mishnah. Hay dos formas, yo empecé a leer bastante la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Parte de la restauración después de la destrucción del segundo templo y yendo un siglo después de Yavne, y Yavne fue en el 70, un siglo después, un siglo más o menos, 180 al 220, es un siglo después, la ley judía y su práctica se enseñó finalmente, sistemáticamente en este libro, la Mishnah, y está hecho ya en tópicos, y los tópicos son estos. Ya los voy a leer. Eso es lo que pasa, de que esta es una introducción. Yo he hecho más que la introducción en mi lectura. Y así eso es lo que vamos a ver. ¿Qué quiere decir Mishnah? Mishnah quiere decir repetición. Eso quiere decir repetición. Eso quiere decir Mishnah. ¿Repetición de qué? Fue el primer libro rabínico escrito y editado en hebreo por el año 200. O sea, fue editado y la última edición, o sea, cuando ya creyeron que estaba bien, era en el año 200. Es anónimo. Aunque se asume que el escritor es Rabí Judá. Y miren esto. Este es el título del patriarca. El patriarca. Qué feo salió eso. Así era el título de esto. El patriarca. Padres de la iglesia, patriarca, de todo. Esta gente, eran los tiempos de eso. Contiene principalmente material de carácter legal, dictámenes anónimos, dictámenes atribuidos a sabios y debates entre sabios. También contiene anécdotas, maximas, exhortaciones, exégesis escritural y descripciones de ritos en Jerusalén. Las generaciones de rabinos mencionados en la Mishnah son de la generación de Yavne, y aquí van lo que estaba diciendo yo de Yavne. La generación Yavne son del 70 al 120, y la generación de Usha, que son del 140 al 180. O sea, que hay dos generaciones. Por eso les digo, estos son los que sobrevivieron la destrucción del primer templo, ¿va? Estos son los discípulos de los que sobrevivieron la destrucción del segundo templo. De eso. Entonces, y ahí ya sale esto. Dividen en 6 órdenes o secciones que en sí se dividen en tratados, que son 63. Bueno, las órdenes son esto. Ahora, ¿de qué se trata la Mishnah? Ahora vamos a hablar de qué se trata la Mishnah. Órdenes. Hay 6 cosas que la Mishnah cubre. 1. Seraim, que quiere decir semillas. Entonces, ¿qué es lo que está tratando ahí la Mishnah? Está tratando con productos agriculturales de la tierra de Israel. 2. Moed, y eso es festival. Festivales o tiempos asignados. Festivales o tiempos asignados que son, que tienen que ver con los festivales y peregrinaje del templo. Número 3, Nashim. ¿Qué es eso? Mujeres. Ahí está. Mujeres. También tiene que ver con las mujeres.
sobre el divorcio y la ley familiar. 4. Nesiquín. Nesiquín, ¿qué quiere decir Nesiquín? Daños. O sea que ahí está la cosilla civil, sobre la ley civil y criminal y procedimientos judiciales. 5. Kodashim. Esto lo han oído yo ustedes. Kodashim. ¿Qué quiere decir? Cosa santa o santidad. Kadosh es santo. Sobre los sacrificios del templo y rituales. Y 6. Tojorot, que quiere decir purezas. Sobre el mantenimiento de la pureza ritual del rito, que vale la redundancia, pero así es como estaba el libro también cuando lo leí eso. No es un código legal, aunque tiene todas estas cosas, más bien es una antología que se parece a la publicada por el emperador romano Justino en el año 533. Entonces, ahí está. Esto es lo que es la Mishnah. Mishnah quiere decir repetición. Y es anónimo, pero mucha gente se lo atribuye a Rabí Judá el patriarca. Habla acerca de los sabios de la primera generación después de la caída del segundo templo, Yavne, y de Usha. Son lugares. 140 a 180. El 70 a 120, después el 140 a 180. Entonces ellos recopilan eso y hacen la Mishnah y se publica en el año 200. ¿Ok? Y Seraim, semillas, Moed, festival, tiempos asignados, Nashim, mujeres, Nesikin, daños, Kodashim, cosas santas, Tojorot, purezas. Esto lo venden, esto ustedes lo pueden comprar, ustedes lo pueden leer, pueden saber lo que los judíos sacan de aquí. Es un libro no tan largo. Yo tenía el libro y a ver qué se hizo. Yo no sé qué se hizo. Aunque en realidad nunca, solo lo fugié, nunca le di tanto seguimiento. Pero no sé dónde está. A veces, yo me cambié, en 3 años me cambié 2 veces cuando fui pastor del campo y sí que se me perdieron unos cuantos libros. Y algunos los he encontrado en lugares menos esperados.